Hola a todos y buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de hoy de legislación, sesión 6. Hoy invitamos estudiantes del programa de técnicos en servicios farmacéuticos en la modalidad de distancia y los estudiantes presenciales de Unisalud que queremos que participen de esta sesión que forma parte de los cursos informales de la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Estos cursos son independientes de la formación y bueno, si los quieren tomar, pues deben comunicarse con un número que ahorita les dejo, porque esto ya forma parte complementaria. Los invitamos porque es un tema supremamente importante y es el tema que tiene que ver con los medicamentos. ¿Qué es lo que dice la normativa con respecto a los medicamentos? ¿Qué es la definición de algunos medicamentos? Y al final tenemos un video muy interesante. Colombia es uno de los países que más medicamentos vende falsificados. Casi 4 de 10 medicamentos que se venden en Colombia son falsificados, y no solamente medicamentos alopáticos, muchos fitoterapéuticos que venden por fuera, y así sucesivamente. Entonces, por esa razón los invitamos a varios estudiantes de la formación de metodología a distancia y los estudiantes de presencialidad y Unisalud para que compartamos algunos conceptos y que ustedes los puedan constatar en sus establecimientos. Nos parece muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a revisar el decreto 677 de 1995. Este decreto es el que enmarca todo lo que corresponde a los medicamentos, pero también hay otros decretos que luego se ven en el programa de legislación farmacéutica, que tienen que ver con los medicamentos homeopáticos, los suplementos dietarios, algunos los dispositivos médicos, también con los fitoterapéuticos. Bien, por ahora nos enfocaremos solamente a lo que dice el decreto para medicamentos y algunas definiciones importantes. Este decreto, como dice la norma de 1995, reglamenta parcialmente el régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales. Eso después la norma lo llamó fitoterapéuticos. Los productos de aseo. Los productos de aseo son responsabilidad de la farmacia cuando se hace a nivel institucional como un hospital. Higiene y limpieza y productos de uso doméstico que ya no nos corresponden. Perdón, tengo por aquí un micrófono abierto. Lo voy a suspender. A ver, lo veo o no. Sí, tengo un micrófono abierto, pero no lo puedo detectar. Bueno, les encargo por favor mantener el micrófono para que no tengamos retorno. Y vamos a comenzar con las definiciones. Es muy importante las definiciones. Las definiciones nos permiten ubicar dentro de un marco normativo muchas de las cosas que hacemos. Por lo general trabajamos en droguerías y no tenemos en cuenta definiciones de ley. Utilizamos mal las definiciones. No podemos diferenciar, por ejemplo, en los antibióticos, qué es un antibiótico, diferenciarlo de qué es un antimicrobiano, qué es un antibacteriano, qué es un antiviral. Y bueno, todo eso pues hace que al final tengamos muchos inconvenientes porque terminamos confundiendo al paciente. Vamos con unas definiciones importantes. Son varias, pero tomé las más importantes. La biodisponibilidad. La biodisponibilidad indica la cantidad de fármaco terapéuticamente activo que alcanza la circulación general y la velocidad a la cual lo hace después de la administración de una forma farmacéutica. Toco este tema porque nosotros en droguerías tendemos a hablar de términos no adecuados. Los productos son aquellos productos de innovación o patente que nosotros llamamos marcas y que algunas droguerías de manera equivocada llaman éticos. Los éticos, los productos no pueden ser éticos. Los éticos son las personas o las actuaciones de las personas, no los productos. Hablamos también de genéricos, pero pasamos por encima el término copia. El próximo jueves farmacéutico a las 7 de la noche, siempre les llega la invitación, los invito para que se unan y podamos analizar esos tres términos. ¿Qué es una patente? ¿Qué es un genérico? ¿Y qué es una copia? Gran mayoría de lo que vendemos son copias, pero no sabemos cuando llega al usuario en qué se diferencia un genérico de una copia. Casi siempre que hago la pregunta me dicen que tiene que ver con el precio.
y no es así. El precio no es un factor determinante en los medicamentos, ni siquiera la publicidad. Por eso lo hablaremos bien a fondo el jueves farmacéutico y los invito, les llega la invitación. Recuerden que es el término de base es biodisponibilidad. En Colombia no se exigen estudios de biodisponibilidad para las copias y ese es el problema. Vendemos muchos productos copias, pero no funcionan de la misma manera en los pacientes y el jueves ampliaremos ese concepto porque es muy importante. La otra definición tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura. Todos los laboratorios en Colombia, sin distinción, tienen buenas prácticas de manufactura. Aquí viene otro error, hablar de la calidad del producto. No, nosotros, todos nuestros productos tienen la misma nivel de calidad. El mismo nivel de calidad porque Colombia tiene unos estándares altísimos para el registro sanitario. A veces la droguería me dice, es que este es de menor calidad. No, los productos no son ni de buena ni de mala calidad, los productos son medicamentos y tienen que tener unas buenas prácticas de manufactura. Esas buenas prácticas de manufactura aplican para todo tipo de productos. Otro error común en las droguerías es hablar de calidad, es que este producto es de menor calidad. Confunden forma farmacéutica con calidad y son términos totalmente diferentes. Pero resalto este que es tan importante, la contraindicación. O sea, la situación clínica o régimen terapéutico en la cual la administración de un medicamento debe ser evitado. Hay unas contraindicaciones generales, por ejemplo, los pacientes que tienen falla renal o falla hepática. Ellos en general no deben tomar medicamentos, pero hay situaciones en las cuales los pacientes tienen contraindicados medicamentos. Por ejemplo, un paciente diabético que consume un jarabe. Los jarabes están hechos de azúcar y de azúcar de caña y de agua. Eso es importante entenderlo porque si bien la contraindicación general no aparece para el diabético, cuando nosotros dispensamos sí tenemos que tener en cuenta que un paciente diabético tiene una condición de salud especial y por lo tanto la contraindicación para él aplica de manera diferente. Esto no es general y recuerden que todos los organismos funcionan de manera diferente. Aquí quiero ampliar una definición muy importante que es la de cosmético. Cosmético es una formulación de aplicación local fundamentada en conceptos científicos destinada al cuidado y mejoramiento de la piel humana y sus anexos, sin perturbar las funciones vitales, sin irritar, sin sensibilizar o provocar efectos secundarios. Y aquí viene otro tema con respecto a los cosméticos. Es importante tener en cuenta que en Colombia formamos parte de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones que la conforman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia hace posible que tengamos una venta de medicamentos amparados por registros sanitarios para la CAN. O sea, un productor en Perú puede importar sin sacar nuevo registro para los países de la CAN. Incluso también ocurre con el Mercosur. Perú es un país invitado al Mercosur con Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela que es invitado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros somos responsables de los registros sanitarios. No porque los emitamos, sino porque tenemos que controlarlos. Y al tener que controlarlos es bueno conocer estos conceptos. El otro concepto es estabilidad y aquí me voy a detener un momento. Resulta que los medicamentos tienen 3 fechas de vencimiento, pero nosotros no hablamos sino de una, que es la fecha de vencimiento de la vida útil. Voy a hacer un paréntesis para poder explicar esto que forma parte de farmacología, pero lo explicaré aquí. También tenemos un curso de farmacología. Resulta que los medicamentos tienen una vida útil garantizada siempre y cuando el medicamento no se destape, no salga de su empaque primario. Eso es lo que llama una fecha de vida útil. Cuando no sale de su empaque primario. Pero cuando yo lo saco, destapo el producto, ya deja de tener esa fecha de vida útil y comenzamos a tener en cuenta la fecha de estabilidad del producto. La estabilidad es la actitud de un principio activo o de un medicamento de
mantener en el tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones establecidas en relación a su identidad, concentración, potencia, calidad, pureza y apariencia física. Por lo general las personas tienen en la casa medicamentos que no botan porque dicen que la fecha de vencimiento todavía está larga y es un grave error. Este error nace de la droguería, porque la droguería debe explicarle al usuario que hay una fecha de vida útil mientras no destapemos el producto, mientras mantengamos las condiciones. Pero una vez destapado tenemos que jugar con la estabilidad. ¿Quién nos habla de la estabilidad? El propietario del registro sanitario, o sea, el laboratorio. ¿Quién es el que debe conocer esto? El director técnico. Debe tener claro cuáles son las estabilidades. Ustedes lo ven cuando van a un sistema hospitalario, porque en el sistema hospitalario ustedes se pueden dar cuenta que la enfermera, cuando destapa un producto, así sea una gel para manos, pone una fecha de apertura, porque ella tiene claro cuál es la estabilidad. Nosotros generalmente en droguería eso no lo consultamos, pero hay que consultarlo. Para eso están los vademecum y es responsabilidad del director técnico entregar esa información a los técnicos. En el caso, por ejemplo, de los colirios, no más de 30 días. En el caso de la amoxicilina, que hay un error común, la amoxicilina se debe preparar para 7 días. Algunas personas le dicen, si lo guardan en la nevera son 15 días. Eso es falso. Y es falso porque es que el tratamiento son 7. ¿Para qué lo quiere 15? Lo tiene que tener para 7. Si sobró algo porque faltó una dosis o mejoró y de manera autónoma suspende el producto, pues en ese caso igual tiene que desechar el producto. Pero son máximo 7 días la amoxicilina. Rompan esa información falsa con respecto a lo que se le dice al paciente. ¿Listo? Ya entonces tenemos claro que la estabilidad comienza a jugar cuando yo destapo el producto. Ténganlo en cuenta, conozcan las fichas. Recuerden que ustedes no venden cosas, ustedes venden productos que impactan en la vida de las personas. Bueno, vamos con otra definición. Excipiente. El excipiente es aplicable a los medicamentos y las preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales y es un compuesto o mezcla de compuestos que en concentraciones presentes en una forma farmacéutica no presenta actividad farmacológica significativa. Miren el término de ley, no presenta actividad farmacológica significativa, pero no quiere decir que no la presente. Otra cosa es que no es significativa. Y aquí viene un tema que generalmente la droguería no maneja. Los excipientes sí tienen que ver con la forma como funcionan los productos. Pongo un caso. Usted tiene un ibuprofeno cápsula líquida y tiene un ibuprofeno tableta normal, la que es de color naranja. El ibuprofeno cápsula líquida va a funcionar mucho más rápido que el ibuprofeno de tabletas, aunque ambos tengan la misma concentración y el principio activo. Pero cambia el excipiente. Si cambia el excipiente, se altera el producto. Y esto se ve mucho en productos de los que dominamos de estrecho margen terapéutico como las levotiroxinas. Por eso, el INVIMA, y es muy claro en eso, hay un listado de productos que no se deben cambiar de marca. Si el paciente tiene una levotiroxina de una marca, hay que seguirle dando de esa misma marca. ¿Por qué? Porque si las otras marcas cambian de excipiente, cambia la forma en que funciona. Miren esto. En la medida en que los excipientes afectan la liberación del principio activo, ellos pueden afectar la actividad farmacológica. Un error común de las droguerías es que para venderle más barato o ganarse una comisión, le cambian al paciente la forma farmacéutica. Y cuando yo le cambio la forma farmacéutica, estoy cambiando la actividad farmacológica. Ahora bien, los excipientes también tienen algunos efectos secundarios, no el producto, el excipiente. Vuelvo al caso del jarabe para un paciente diabético. Los pacientes diabéticos no pueden consumir jarabes porque tienen agua y azúcar. Por esa misma razón es que si bien el producto
le puede caer bien el medicamento, pero si tiene un excipiente que él no puede consumir como el azúcar, de nada ganamos con eso, porque estamos generando una afectación en el paciente que no puede consumir azúcares. Otro que se tiene que ver con el excipiente tiene que ver cuando se hacen mezclas, que es muy común que la droguería haga mezclas, principalmente inyectables. Cuando usted ve que el producto lo mezcla con otro y cambia de color, ese producto, uno de los excipientes está reaccionando con el otro excipiente. No lo administre. Eh, Veo que a veces colocan diclofenaco mezclado con complejo B. Eso causa unos gránulos que pueden incluso tapar la aguja. Imagínese que si tapa la aguja que es tan pequeña, ¿qué no causará en un tejido donde usted está administrando 3 o 5 mililitros? Entonces, mucho cuidado con eso. Esto es información que el director técnico debe tener en cuenta. Recuerden que la farmacia es una actividad profesional y toda la información debe ser profesional. Aquí voy a aclarar dos términos: fármaco y principio activo. El fármaco es el principio activo de un producto y el principio activo es un compuesto o mezcla de compuestos que tienen una acción farmacológica. Si bien son términos que pueden ser sinónimos, hay que tener en cuenta que algunas personas utilizan solamente el término fármaco. Nosotros realmente no hablamos de fármaco, hablamos de principio activo. La farmacocinética es un estudio, y esto está en el curso de farmacología, es un estudio de la cinética, que tiene que ver con el proceso que nosotros denominamos LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esos son términos pues de farmacología, pero lo dejo aquí porque es muy importante tener en cuenta que la norma habla de farmacocinética. Todos son términos de ley. Unas indicaciones son los estados patológicos o padecimientos en los cuales aplica un medicamento. Recuerden que el uso del medicamento lo da el médico, no la droguería. Y no confundan asesorar el uso adecuado con formular diciendo que está asesorando. Recuerden que todos los productos de venta bajo prescripción, de acuerdo a la ley decreto 780 del 2016, solamente pueden ser ordenados por un médico veterinario o un odontólogo. La farmacia no puede formular, así lo oculte detrás del nombre de asesorar. Para eso tienen ustedes un arsenal de productos de venta libre y fitoterapéuticos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente sin tener que darle medicamentos. Las interacciones, que es la influencia que tiene un medicamento, alimento o sustancia sobre el comportamiento o la eficacia de otro medicamento. Tengan en cuenta que las interacciones es un tema que se tiene en las buenas prácticas de dispensación. Nosotros vamos a tener un curso libre, esto se llama educación informal de buenas prácticas de dispensación, porque ahí analizaremos varios casos. Principalmente hablaremos de interacciones, porque la norma dice que si el director técnico es un regente de farmacia, un químico farmacéutico, con el usuario toca hablar de interacciones. Dos términos que hay que aclarar. Uno, licencia sanitaria, y otra cosa, registro sanitario. La licencia sanitaria es una autorización que expide el INVIMA o la autoridad delegada, en este caso, por ejemplo, las secretarías de salud, a través de un acto administrativo a un establecimiento farmacéutico o un laboratorio, que lo faculta para fabricar. ¿Listo? Pero eso que fabrica está unido a un registro sanitario. ¿Qué es el registro sanitario? Es el documento público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada previo al procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos legales establecidos por el decreto, que es el 677, el cual faculta a una persona jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, expender medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas, fitoterapéuticos, productos de aseo, higiene y limpieza. Aclaremos que algunos productos no requieren registro sanitario y la norma lo establece. Los medicamentos homeopáticos magistrales, los medicamentos homeopáticos oficinales, las preparaciones magistrales y los medicamentos vitales no disponibles. Pero yo hago la aclaración de esto porque la droguería no puede vender ningún producto que no tenga registro sanitario. Eso indicaría que no puede vender ni preparaciones magistrales, ni nutriciones parentales,
ni puede vender medicamentos homeopáticos magistrales, medicamentos homeopáticos oficinales, ni puede vender medicamentos denominados vitales no disponibles. Queda claro para la droguería. Ellos sí deben tener sí o sí registro sanitario. Pero hay unas excepciones que aplican a otros establecimientos que vienen siendo las farmacias homeopáticas y que vienen siendo las farmacias droguería. Perfecto. Entonces, licencia sanitaria de lo que es el registro sanitario. Son conceptos totalmente diferentes. Recuerden que frente a la norma tenemos que cumplir lo que dice la norma. Bueno, ahorita sí, vamos a aclarar un término que metemos la pata cada rato, con el término medicamento. Algunos le llaman droga y algunas veces corrigen diciendo droga no, medicamento. No, espere. Aclaremos que sí hay drogas, que son las drogas blancas y están reglamentadas por una resolución, pero no lo hablaremos de esto ahorita. La droga blanca sí aparece y son materias primas que se utilizan para la elaboración de medicamentos principalmente magistrales. Pero no está mal hablar de droga. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un tema con el término politizado de droga, pero sí hay drogas. Otra cosa es que el medicamento es un preparado ya farmacéutico que se obtiene, como dice la norma, a partir de principios activos con o sin sustancias auxiliares, que en este caso son los excipientes de los que ya hablamos, que viene presentado en forma farmacéutica. Aquí dice que se utiliza para prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Pero ojo con esto que voy a decir porque es muy importante. Casi siempre hablamos de medicamentos como principio activo más excipientes. Y no, los envases, los rótulos, las etiquetas, los empaques hacen parte integral del medicamento. Cuando yo rompo cualquiera de estos elementos, o sea, el rótulo está mal, pongo un sello sobre el producto que está prohibido. No se puede colocar ningún sello sobre ningún producto porque para eso estamos en el siglo XXI y se puede controlar con códigos de barras. Si el envase está averiado, si yo fracciono, no se puede fraccionar. Si yo fracciono una forma farmacéutica, también estoy alterando lo que dice la norma, que es parte integral del medicamento. Por lo tanto, hay que mantener el medicamento tal como sale del laboratorio. Se puede fraccionar cuando está diseñado para fraccionar. En Colombia algunos productos, pero no todos. Bien. Otra definición que me parece importante es el medicamento esencial, que dice que es aquel que reúne las características de ser el más costo efectivo en el tratamiento de una enfermedad. Aquí vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el medicamento esencial. Es que el medicamento esencial no es solamente por la normativa en Colombia. Esto viene de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere que los países deben tener un listado de medicamentos esenciales. ¿Cuál es la idea de un listado de medicamentos esenciales? Dice aquí, dar respuesta más favorable a los problemas de mayor relevancia en el perfil de mortalidad de una comunidad. O sea, los medicamentos esenciales se tienen es porque se ajustan a las condiciones de economía del país. ¿Bien? Se ajustan a las condiciones de economía del país. Y al ajustarlo, pues nos permite a nosotros poder tener unos productos que estén acordes a las necesidades de nuestra economía. Y esto es supremamente importante entenderlo en razón a que los medicamentos esenciales no es cierto que sean más baratos porque son de mala calidad. Lo que ocurre, y en esto sí hay que tener claridad, son dos cosas. Primero, los volúmenes de producción. Y dos, la forma farmacéutica. No todos los medicamentos están incluidos. Claro que la norma, recuerden que es del 95 y hablaba del plan obligatorio de salud post. Eso desapareció en el 2015 y ya desaparece gran parte de esta definición.
pero se sigue manteniendo la definición correspondiente a que tiene que ver con la relevancia de la morbi-mortalidad de una comunidad. Ese listado antiguamente lo conocíamos como el Acuerdo 228 del 2002, pero pues ya después fue modificado y cada institución IPS debe establecer cuáles son los productos que incluye o excluye de su atención, sin que eso afecte a los pacientes. Eso quiere decir que si yo voy al médico y me ordena un medicamento, igual me lo tienen que entregar. Otra cosa es que miren a quién se lo cobran, pero eso no tiene que ver en mi condición de paciente. ¿Listo? Bueno, y aquí aclara sobre el medicamento nuevo. Los medicamentos nuevos básicamente se manejan en el sistema hospitalario de alta complejidad y tienen que ver con productos que no han sido incluidos en el manual de normas farmacológicas y que se utilizan sobre todo en investigación. Entonces se traen productos. Colombia no es un país investigador. Pues o sea, lo que se investiga es prácticamente nada comparado a la cantidad de habitantes que somos. Entonces casi todos los traemos del extranjero y los probamos en nuestras condiciones. Los medicamentos no funcionan igual en Suecia que en Dinamarca que en Cundinamarca. No funcionan igual en razón a nuestra condición poblacional, demográfica, calidad de vida y muchos temas. ¿Listo? Entonces se pueden traer algunos productos que llaman medicamentos nuevos para que se haga eso. Y hablemos de los productos farmacéuticos alterados. El alterado, nosotros utilizamos casi siempre la palabra es adulterado, pero es alterado, es porque tiene, primero, que se hubiera sustraído total o parcialmente o reemplazado los elementos constitutivos de la composición oficialmente aprobada, o se le hubieran adicionado sustancias. En algunas droguerías sí hacen eso. Por ejemplo, cogen el suero y le echan diosmetita, le echan una sustancia para la diarrea. Ahí tenemos un caso de un medicamento alterado, porque el producto así es el suero. Ya que el médico ordene que se haga ese tipo de mezclas, se hace bajo la responsabilidad de quien lo ordena. Eso no lo debe hacer la droguería cuando hace ese tipo de mezclas o las bombas que dan para el guayabo y esas cosas, porque estaríamos alterando un producto farmacéutico. Lo otro es que hubiera sufrido transformaciones físico-químicas, y esto está sobre todo cuando se almacenan mal, cuando se almacena y se altera, tenemos un producto alterado, obviamente. Cuando la fecha de expiración correspondiente a la vida útil, de la cual ya hablamos, esté vencida. Recuerden que las droguerías no pueden tener productos vencidos, y si los tiene, evidencia una falla del sistema de gestión de calidad porque no hizo gestión para devoluciones oportunas. Cuando el contenido no corresponde al autorizado, o si hubiese sustraído del original total o parcialmente. Miren esta parte. Cuando yo cojo un sobre, un blister de 10 y saco 4 tabletas, estoy alterando el producto, porque la norma es clara. Cuando el contenido no corresponda al autorizado, ahí estoy alterando un producto. Y la Secretaría puede coger esos productos, y lo debe hacer, y los debe eliminar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos productos alterados. Alterar no solamente por la fecha, hay muchas otras razones de alterar un producto. Cuando no se encuentre almacenado o conservado con las debidas precauciones. Y aquí ya viene el producto fraudulento, que al final miremos un video. En Colombia tenemos un problema gravísimo con eso. Como dije, 4 de cada 10 productos son fraudulentos. Y se entiende aquel que tiene, primero, que no tenga licencia sanitaria, el laboratorio, que no tenga autorización para la fabricación de ese laboratorio, que no provenga el titular de registro sanitario, y esto ocurre frecuentemente con los fitoterapéuticos, desafortunadamente. El que utiliza un envase, empaque o rótulo diferente, y aquí hay un tema con los empaques y envases. Los fabricantes registran ante el INVIMA unos empaques y unos envases. Cuando los cambian, el INVIMA les da un tiempo, generalmente de 6 meses, para que recojan las presentaciones anteriores y coloquen las nuevas en el mercado. ¿Qué ocurre si pasados los 6 meses el proveedor, que es el responsable, el depósito es el responsable, no le notifica a sus clientes que hubo un cambio? Posiblemente en una visita se encuentre con que esa presentación hace más de 6 meses no se utiliza, y ya tenemos un producto fraudulento.
así sea un producto adquirido legalmente. El que utiliza empaque o rótulo diferente, el introducido al país, contrabandos, es un producto fraudulento, con una marca o apariencia de un producto legítimo, cuando no tenga registro sanitario, y aquí tenemos entonces los productos que se les vence el registro sanitario, también vienen siendo productos fraudulentos. Ojo con eso, porque una cosa es la vida útil y otra cosa es el registro sanitario. Ahorita miraremos el tiempo de los registros sanitarios. Pero si a un producto se le vence el registro sanitario y no se renueva, ese producto automáticamente pasa a ser fraudulento, porque no está amparado por ningún registro sanitario. Así la vida útil sea mayor. Bien, hay que estar monitoreando, y esto corresponde al director técnico, hay que estar monitoreando permanentemente la página del INVIMA con respecto a los registros sanitarios para saber cuándo tienen vencimientos, y hay que hacer tablas con eso. Miren aquí lo que dice el artículo 16 precisamente del registro sanitario, que esto fue modificado en el 2010. Dice: los registros sanitarios y sus renovaciones para los productos materia del presente decreto tendrán una vigencia de 10 años, que será expedidos por el INVIMA o la autoridad delegada a través de un acto administrativo. Mire que estamos hablando de registros sanitarios en general, ¿listo? Contra el cual proceden los recursos de ley. O sea, puede que el fabricante se vaya del país y cancele el registro. Si eso hace, no quiere decir que tenga una vigencia de 10 años, porque en el momento en que se cancele, deja de ser vigente y por lo tanto el producto hay que devolvérselo al proveedor. Muy importante hacer este tipo de seguimientos de todos los productos que tenemos. Mire lo que dice con respecto cuando el registro sanitario se vence. Dice, si se hubiera vencido el registro sanitario y no se hubiera solicitado renovación o se desista de ella, si hay existencia en el mercado, el INVIMA dará a los interesados un plazo para disponer de ellas, el cual no podrá ser superior a 6 meses. Si transcurrido el plazo existen productos en el mercado, el INVIMA ordenará decomiso. Y aquí es otro tema. Hay que estar pendiente de eso, hay que estar pendiente de quién es el proveedor, hay que contar con ellos, y cuando usted tenga dudas de productos que dicen que ya no están disponibles, o el término que utilizan los depósitos es que ya están decodificados, mire a ver que usted no lo tenga, porque si usted lo tiene, entonces usted puede ser, a usted se le puede decomisar el producto precisamente porque es un producto que ya no tiene registros sanitarios, por lo tanto se consideraría fraudulento. ¿Qué dice con respecto a los envases? Conste que es el INVIMA el que aprueba los envases. ¿Listo? Pero mire lo que dice aquí: prohíbese el expendio y entrega al público de medicamentos fuera del envase aprobado por el INVIMA. Volvemos a lo mismo cuando se fracciona. Cuando usted tiene un blister de 10 tabletas, ese blister tiene no solamente el producto, sino información del producto que tiene que ver con el lote, la fecha de vencimiento, y tiene que ver precisamente con el fabricante. Cuando usted cambia el envase porque fracciona, aquí tenemos un problema de fraccionamiento, o sea, se está haciendo entrega al público de un producto fuera del envase. Pero también cuando lo destapa, y en algunas droguerías aún venden cápsulas de vitamina A, vitamina E, que abren la cápsula y la venden por fuera. Eso está prohibido, no se pueden sacar del envase. El parágrafo 4, precisamente de esta norma, en uno de sus títulos dice: las etiquetas y empaques de productos fabricados con destino a entidades de previsión, asistencia y seguridad social y similares deben llevar una leyenda que especifique tal condición o exclusividad. Esa leyenda quiere decir que solamente se puede hacer así: entidades de previsión, asistencia o seguridad social. Bueno, de las etiquetas y envases de los medicamentos de control especial. Los medicamentos considerados pues, de control especial tienen que tener la banda de color violeta, y tiene que decir en caracteres visibles: úsese bajo estricta vigilancia médica. Bien, en algunos casos debe decir susceptible de causar dependencia. Recuerden que estos medicamentos, para su
fabricación, comercialización, distribución, dispensación, hay que tener un permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes. Es una resolución que no es una carta blanca, le dice qué producto le autoriza de acuerdo a qué lugar. Y ojo, el recurso humano en la droguería para poder sacar esa resolución dice que el director técnico, si no es regente de farmacia o químico farmacéutico, puede ser un expendedor de medicamentos, pero con título de técnico auxiliar en servicios farmacéuticos. En otra clase miraremos sobre ese tema. Aquí coloco algo que es el artículo 14, que dice: en caso de los medicamentos esenciales contemplados en el plan obligatorio de salud POS, deberá tener una franja de color verde cuyo interior aparecerá la leyenda del medicamento. ¿Qué es lo que dice la norma? Dice que ya no se requiere ese color, porque es que acuérdense que ya no hablamos del POS. Bien, entonces ya no tiene que haber la franja de color verde. Algunos lo colocan como un tema comercial, pero antiguamente se hacía, ya no se hace a partir del 2016, porque en el 2015 se cae el POS y ya hablamos de un plan de beneficios que es totalmente diferente. Bien. Bueno, de la prohibición del uso de figuras o empaques o rótulos. Lo coloco aquí porque es bastante complejo para la normativa controlar tanto. Por ejemplo, hay productos que tienen naproxeno, acetaminofén y cafeína, y aparece una rodilla con un color diferente en la rodilla, como simulando dolor. Eso es muy difícil de controlar, lo mismo cuando es para la migraña y esas cosas, porque el fabricante dice: no, pero yo no estoy diciendo nada de la actividad terapéutica, pero sí está induciendo al uso a través de eso. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. También cuando se da mala información en publicidad se suele jugar mucho con eso, y entonces no se dice que un tipo de omeprazol de venta libre es para la úlcera péptica gástrica, pero sí aparece una úlcera reventándose. Entonces, ¿qué le están diciendo al usuario? ¿Cómo? ¿Para qué es el producto? Lo mismo en algunos tipos de clotrimazol. Esto lo resalto porque me parece muy importante. Las muestras médicas solamente podrán utilizarse para la promoción de medicamentos dentro del cuerpo médico odontológico. Por lo tanto, se encuentra prohibida su comercialización. Y lo resalto porque una prohibición que está en el decreto 780 del 2016 y que ya vimos nosotros, que se llama prohibiciones del dispensador, dice que no se pueden tener muestras médicas. No acepten muestras médicas. De ningún tipo. De ningún tipo se pueden aceptar muestras médicas. ¿Listo? Las droguerías no deben tener ningún tipo de muestra médica porque las muestras médicas no son para nosotros, son para los médicos. Tampoco se pueden tener productos en presentaciones de envase tipo hospitalario. Es igual que los productos que se entregan a través de instituciones. Bien. Entonces, esos productos de envases hospitalarios no se pueden tener. Otra cosa es que si haya productos que puede vender una droguería que se utilizan en hospitalario. Pero ojo, usted no puede tener productos hospitalarios rotulados como de uso hospitalario en su droguería. ¿Listo? Eso no se puede hacer. De los nombres de medicamentos, aquí voy rápidamente a mostrar unos que me parecieron curiosos porque se brincan toda la norma, que induzcan a engaño, que sean estrambóticos. En fitoterapéuticos se ven mucho. Por ejemplo, tumbacatres, que no se dice así, sino tumba, K, una K y un 3. Pero así aparece. Arrechón, por ejemplo, que presenten confusión con otros nombres, muchísimos. Lo que pasa es que colocan letras, números o colocan frases, pero en el fondo llevan ese producto. Que expresen la utilización de indicaciones farmacológicas. Por ejemplo, hay aquel que dice que es para severos dolores de cabeza y suena muy parecido. Ustedes dirán: ¿y por qué no se cumple la norma? Porque precisamente los publicistas siempre juegan con esos términos. El español facilita mucho esos términos. Acompañados de una cifra, a excepción de las que se refieren a concentraciones de principios activos. Bueno, se utiliza bastante y también tenemos, bueno, las que utilizan un nombre de un santoral, bueno, ya casi no se ven. Antiguamente se miraban más, sobre todo algunos productos
antiguamente tenían nombres de santos, pero eso ya prácticamente no se ven. Por ejemplo, que usen las palabras tónico, confortativo, vigor energético, vida extra, súper, mejor, ideal, hermoso, maravilloso y único. Como explicación. Bueno, ustedes dirán, ¿y cómo hacen los productos fitoterapéuticos? Ellos juegan bastante con los nombres, pero podría una interpretación de la Secretaría de Salud decir ese producto no lo puede tener aquí porque estaría usted incumpliendo con la norma. Claro que ustedes dirán, pero le permiten vender en otros lugares. Sí, permiten vender en otros lugares por un desafortunado decreto emitido en el 2005 que permite la venta por fuera de droguerías en otros sitios diferentes a la droguería. Pero bueno, esa fue una norma y ahora los droguistas alegan, por ejemplo, que lo de la distancia, que también ya habíamos hablado de eso en otra clase, y el término de quinto de primaria para el expendedor. Es increíble que en pleno siglo XXI y con el apoyo de una senadora todavía se siga defendiendo eso. El tema de ellos está en que en la reforma tributaria se va a tocar el tema de que se van a pedir esos estándares de habilitación, que son 3: recurso humano idóneo, infraestructura y dotación. Pero bueno, veremos cómo le va la reforma. Lo más seguro es que sí lo vayan a hacer porque la droguería es un tema de salud pública muy complejo. Bueno, las palabras que incluyan doctor o que se refieran a títulos o dignidades o sus abreviaturas, las que utilicen nombres o apellidos de personas naturales, a menos que estén establecidos como tal, como Ringer, Lázaro, Bota de Una, bueno. Y quiero, ya para finalizar esta clase, que miremos este video. Si bien es del 2011, casi que no ha cambiado en nada, pero es que muchas cosas no han cambiado en nada. La justificación del programa de regencia de farmacia por el doctor Antonio Mesa dice que se hace necesario un profesional de menor tiempo, que sería el regente de farmacia, de formación académica en menor tiempo, porque en Colombia, y dice él, la droguería es una tienda. Y eso fue en 1967 y seguimos con lo mismo. Sin embargo, yo quiero que ustedes miren cómo se puede... ¿Cómo causa este problema que tenemos en este momento y que tiene que ver con la falsificación de medicamentos en Colombia? Permítanme, ya ya lo coloco en pantalla. Recientemente se han hecho públicos casos de personas que han muerto o no se han podido recuperar tras ingerir medicamentos falsificados, como la joven de 20 años que murió en Medellín a causa de una falla hepática producida por un adelgazante sin registro sanitario llamado Fruta Planta. Según el reporte del Instituto de Seguridad Farmacéutica, durante la última década, Colombia se ha situado en el top 10 de las naciones del mundo donde más se falsifican y comercializan medicamentos fraudulentos, junto con China e India. También, según reportes de la Policía Fiscal y Aduanera de la DIAN, en los últimos 5 años se incautaron medicamentos ilegales por 23.000 millones de pesos. Los falsificadores fabrican de todo, desde vitaminas hasta antibióticos y fármacos contra el cáncer y el SIDA. Se calcula que este negocio mueve en Colombia unos 60 millones de dólares al año. Frente a esta preocupante situación, Beatriz Gómez habló con el presidente ejecutivo de AFIDRO, Francisco de Paula Gómez, para tener un panorama más claro y saber cómo prevenir el consumo de medicamentos falsificados. Beatriz Gómez entra al radar. Doctor Gómez, ha habido unos casos últimamente que nos llaman verdaderamente la atención y prenden las alarmas otra vez sobre este tema de los medicamentos falsificados. El caso de esta joven en Medellín que tomó una sustancia, un té para adelgazar. Mire, ese tipo de casos se han venido presentando en el país hace muchos años y se van a seguir presentando, porque infortunadamente el problema del mercado ilegal de medicamentos
medicamentos fraudulentos, adulterados, falsificados, contrabando, es un problema importante en el país, es un problema grave y bueno, esos son los casos que van más allá de las cifras que obviamente nos golpean a todos. ¿Es un problema que se está agravando? Es un problema... ¿Está en creciente este mercado ilegal de medicamentos? Las tendencias mundiales así lo demuestran. No es un problema solo de Colombia, sino del mundo. Aunque Colombia está a la cabeza de los países que más falsifican medicamentos. De manera sistemática, en los reportes de las organizaciones del mundo que siguen este fenómeno, muestran infortunadamente al país siempre dentro de los países donde más se falsifican y se contrabandean medicamentos. Ahora, este caso de la joven de Medellín, ella aparentemente la muerte fue causada por la ingestión de un té para adelgazar. ¿Eso se considera un medicamento, un té para adelgazar? Bueno, yo lo que conozco de las noticias es que era una joven que estaba ingiriendo un producto para adelgazar, pero no se conoce qué clase de contenido, qué principio activo había allí. En todo caso, parece que tenía una sustancia que había sido ya prohibida por el INVIMA. Lo que sabemos es que la señora hizo una falla hepática fulminante, que fue la que finalmente le produjo el deceso, y claramente, según parece, estaba consumiendo un producto que no tenía registro, que pareciera falsificado, y es muy difícil saber exactamente qué era lo que la estudiante estaba consumiendo. ¿Sabemos cuántas personas mueren anualmente en Colombia por causa de los medicamentos adulterados o falsificados? No, esas cifras son muy difíciles de cuantificar, no se conocen. ¿Y por qué? Porque precisamente se trata de un negocio que es ilícito, que está diseñado básicamente para actuar al margen de la ley y generar daño. Lo que se sabe es, en el mundo se plantea que probablemente 1 millón de personas en el mundo mueren por medicamentos fraudulentos, según cálculos de organismos independientes. Y la Organización Mundial de la Salud dice que más o menos unas 200.000 personas mueren al año solamente por consumir medicamentos para el paludismo fraudulento. Bueno, ha habido otros casos recientemente, ¿no? Hay casos incluso que han sido bastante bien informados por los medios en los últimos días, como el caso que se publicó en la revista Semana de esta joven que tenía un linfoma y que luego de correr casi todo el tratamiento, ella seguía enferma y pareciera ser que estaba consumiendo productos en unos centros. En un centro reconocido. En centros. En vez de que le aplicaran una quimioterapia, le estaban aplicando agua. Según parece. Un placebo. Ahora, de acuerdo con el reporte, muchos centros en el país están aplicando tratamientos para el cáncer y según los mismos reportes no tienen ni siquiera los registros de INVIMA, de manera que es un problema importante. Recordará también un caso de unas señoras que quedaron en embarazo en Arauca hace algún tiempo por consumir un medicamento falsificado que era para planificar. De manera que casos son frecuentes, cada determinado tiempo los medios los van publicando y se nos ha ido volviendo como un tema de paisaje, se nos va volviendo como un tema normal y nos vamos insensibilizando al tema. ¿Qué defensa pueden tener los ciudadanos frente a los medicamentos falsificados cuando ya sabemos que esos medicamentos están circulando por el sistema de salud y que fácilmente una persona que va a una farmacia, que va a una EPS, a un hospital, a una clínica, le suministran un medicamento falsificado? Yo podría decirle, Beatriz, que hay dos tipos de defensas frente a la pregunta que usted me hace. Unas claramente son unas defensas de carácter institucional. Las instituciones deben ser cuidadosas de los productos que compran para entregárselos a la población. El INVIMA, las secretarías de salud deben tener una serie de instrumentos legales, administrativos que permitan controlar el ilícito. Sí, ¿y el ciudadano qué puede hacer? Y el ciudadano también tiene unos elementos que le pueden ayudar, porque el ciudadano no es una persona pasiva en este asunto. Cuando un ciudadano observa, por ejemplo, que el producto que le están entregando es un producto que tiene señales de que su empaque ha sido manipulado, tiene
tachaduras, enmendaduras, está en malas condiciones. Fechas de vencimiento. Fechas de vencimientos tachadas, modificadas. Licencia sanitaria. Claro, debe mirar si tiene un registro de INVIMA. O sea, la persona, el consumidor común y corriente, también juega una parte activa en esto. Asimismo, el consumidor no puede consumir o comprar medicamentos que los consiga en lugares que no sean reconocidos como serios, conocidos, o a unos precios inexplicablemente bajos. Eso debe generarle al consumidor preguntas, y obviamente eso le ayuda a él pues a no caer en esta situación. Bueno, pero mire, aquí hay un problema de fondo. Leyendo un documento sobre la situación, por ejemplo, en España. En España hay un tráfico de medicamentos bajísimo. Es bajísimo, son muy escasos los eventos en los cuales la gente consume medicamentos adulterados o falsificados. Y eso tiene que ver con el sistema de farmacia que impera en el país. Decía este documento que allí hay un sistema basado en una cadena lineal de los agentes involucrados, el laboratorio farmacéutico, los almacenes de distribución y las farmacias. Y hay allí la presencia de profesionales sanitarios en esta cadena. En Colombia no es así. La cadena está rota. En el país incluso hay normas que plantean que desde el laboratorio se deben generar las estrategias, y de hecho los laboratorios marcan los productos con códigos de barras, con claves. ¿Y entonces dónde se rompió la cadena en Colombia? Porque infortunadamente en el país hay un sector informal muy grande, y porque adicionalmente no se ha logrado que ese producto que hoy en día el laboratorio coloca con unas marcas, ese producto tenga la trazabilidad hasta el final hasta que llegue al consumidor. Correcto. Debiera haber unos mecanismos con tecnologías y con unas estructuras administrativas y unos instrumentos que ayuden a seguir un producto hasta el consumidor final. En el país eso todavía no se ha logrado. Correcto. Usted mencionó ahí que el problema de la informalidad, y no me queda muy claro qué tiene que ver el problema de la informalidad con esta cadena que debería existir. Bueno, porque infortunadamente, como el país es relativamente laxo en ciertas condiciones de mercado, usted puede encontrar que muchos medicamentos los venden en lugares que tal vez no sean los lugares adecuados para lo mismo. Es difícil controlar algunos expendios de medicamentos en lugares apartados del país o incluso en barrios periféricos de las ciudades. De manera que hay que hacer todo un trabajo para lograr que estas instituciones mantengan una línea de trazabilidad. Muy bien, entonces el sistema de farmacia en Colombia está roto, y eso es lo que conduce a que campee este tráfico ilegal de medicamentos. Es probablemente una de las causas importantes, pero no la única. Yo le quiero preguntar, ¿los altísimos precios de los medicamentos en Colombia no están coadyuvando a que la gente busque medicamentos a precios más baratos, exponiendo su vida y su salud? El fenómeno de la falsificación y de los medicamentos fraudulentos no tiene relación con los precios de los productos. Lo que se ha observado es que falsifican desde una vitamina, una pastilla para un dolor de cabeza, a un medicamento que pudiera ser eventualmente costoso. Los traficantes de este tipo de productos no están pendientes de si el producto es o no caro, no, están pendientes de si el producto les va a generar, ese mal producto les va a generar alguna rentabilidad a ellos. Hay una cosa que muchas veces la población desconoce, y es que cuando falsifican un medicamento, cambian la sustancia fundamental, o como se llama en términos médicos el principio activo, por otro tipo de sustancias. ¿Qué sustancias son esas que reemplazan a veces el principio activo? Mire, se han encontrado en los allanamientos que ha hecho la policía en el país las sustancias que a usted se le puedan ocurrir, algunas inimaginables. Se han encontrado pintura, harina, azúcar e incluso sustancias tóxicas. Había un reporte en los medios hace algún tiempo que daba cuenta de que habían hecho un allanamiento y habían encontrado ladrillo molido en las cápsulas, de manera que cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir puede encontrarse en un producto fraudulento o falsificado. Bueno, quiero volver ya para terminar la entrevista al tema de la cadena rota.
¿a quién le corresponde volver a unir la cadena? ¿A quién le corresponde organizar y atar la cadena para que el sistema de farmacia en Colombia permita un control sobre los medicamentos y beneficie esto la salud de los colombianos? Como le decía, la responsabilidad es de toda la cadena en sí misma y por supuesto del gobierno. Pero es muy importante entender que el medicamento fraudulento no solamente está en la cadena, digamos, o entra a la cadena de farmacias. La gran mayoría de estos productos muchas veces entran de manera inadecuada y se le vende al paciente o se le entrega al paciente no en una farmacia tradicional, reconocida. Ahí es muy difícil que realmente haya un producto fraudulento, sino en otro tipo de expendios o otro tipo de lugares donde claramente la cadena no va a funcionar. Claro, pero tendría que haber un control absolutamente rígido como existe en otros países donde usted no consigue un medicamento sino en determinados sitios y siempre con fórmula médica. Hace parte del reto, evidentemente, que tenemos en el país y es cómo generamos que el sistema de salud en todo su contexto general sea un sistema muy bien estructurado, que los medicamentos se puedan expender y vender en lugares adecuados para ello y que además los consumidores, usted y yo, el oyente, el televidente que nos está viendo, sepa que el producto lo debe conseguir en un establecimiento que sea formal, que sea serio, que sea reconocido. Eso sin duda va a disminuir enormemente el riesgo de que consuma un medicamento falsificado. Doctor Gómez, muchísimas gracias, muy amable por aportarnos sus conocimientos. Es claro que el mayor problema, y por eso traigo el video, porque no ha cambiado mucho, el mayor problema sigue siendo el control sobre el medicamento, o sea, la cadena de control del medicamento. Y es que en Colombia, si bien la norma es del 2005, donde se pide recurso humano idóneo, fue hasta el 2018 que se comenzó a exigir en droguerías. Y esto es preocupante porque las droguerías comercializan casi el 70% de los medicamentos que venden en el país. Y la droguería es el establecimiento de atención en salud que más presencia tiene en las comunidades. Hay más droguerías que centros de salud. Y eso, si hacemos cuenta que es el 2018, le dieron hasta el 2019 para ajustarle, y 2020 y 2021 no existió por la pandemia, pues hay que entender por qué hasta ahora es que hablamos de un recurso humano idóneo. Pero lo que se ha formado no es suficiente. Pese a grandes esfuerzos como el de Unisalud, que ya ha formado más de 6.000 personas, siguen faltando muchísimos por formar. Pero también tiene que ver con la actitud que tiene el gremio de droguistas hacia mejorar la cadena. El gremio de droguistas sigue insistiendo en personas con quinto de primaria como directores de droguería. Y esto sí es grave. Más grave es que un partido político siga justificando lo injustificable. ¿Qué hacer? Bueno, primero, seguirnos capacitando. Por lo menos aquí hay un grupo de personas, y en este momento tenemos casi 1.500 estudiantes en virtualidad, que están haciendo ese ejercicio de profesionalizarse. Algunos obligados, pero otros sí muy conscientes. Es la única manera de poder romper esa cadena. Claro que se van a seguir vendiendo medicamentos falsificados, claro que sí. Y se van a seguir vendiendo medicamentos falsificados, ya que luego del decreto 3050 del año 2005, que fue nocivo para el sistema, se permitió la venta de productos farmacéuticos fuera de droguerías en denominados establecimientos de gran superficie, sin aclarar que era una gran superficie. La otra, la presencia de fitoterapéuticos, suplementos dietarios sin mucho control en otros lugares. Usted lo ve en la venta de jugo, lo ve en las plazas de mercado, lo ve en cualquier lugar. Y eso es necesario comenzar a colocar en cintura. Muy difícil, claro, porque no más el recurso humano apenas lleva 3 años que se está solicitando. Como dije, pues fue el 2018, pero se les dio plazo hasta el 2019, y prácticamente en el 2022 es que comienza a pedirse ese recurso humano. Muchas personas ya están corriendo con eso. Pero esto es casi un cambio de mentalidad. Esto vendrá a verse dentro de unos
15 o 20 años, cuando hay un cambio generacional. Y ese cambio generacional hace que las personas que actualmente son los dueños de droguería, pues por generación vayan cambiando y los nuevos tengan primero un gran respeto por la profesión de la salud, principalmente por la profesión de la farmacia, pero principalmente ese respeto, que ellos también se formen. Por eso nosotros desde la Escuela Latinoamericana de Farmacia y Unisalud promovemos mucho que sigan estudiando principalmente regencia de farmacia para que haya más oportunidades. Según el último estudio que tiene Farmatízate, de 100 droguerías, menos de una tiene un químico farmacéutico como director técnico. 22 tienen regentes de farmacia y 73 seguimos con expendedores de medicamentos. Claro, los dueños de droguería dicen no se consiguen regentes, y es cierto. ¿Por qué? Porque esos regentes se van a trabajar a las cadenas donde el salario es mejor. Pero sí es importante que al menos tengan técnicos. Y aquí viene algo que ya habíamos hablado en un jueves farmacéutico. Y es, si yo quiero tener buenos técnicos, pues tengo que tener en cuenta la normativa de lo que tiene que ver con el tipo de contratación y la forma de contratación. En estos momentos los técnicos tienen un boom impresionante en el sistema hospitalario, en el sistema de cadenas, que están buscando mucho técnico para suplir ya el cambio generacional. Pero la droguería de barrio pues es la que se está viendo afectada porque no tiene, pues más que la condición, no tiene la mentalidad para tener un mejor organizado el personal para que se pueda tener mejores condiciones. Eso pues ya depende de todos nosotros. Esto, como les conté, forma parte de los cursos informales de la Escuela Latinoamericana de Farmacia y que los invitamos a que ustedes participen. Estos son cursos que ya pueden ver. También les cuento que ya tenemos disponibles todos los 5 libros que he escrito de farmacia. Ya están disponibles a través de la escuela, los pueden descargar y los pueden observar. Si quieren unirse a la Escuela Latinoamericana de Farmacia, por aquí les dejo el contacto para que se puedan unir. Recuerden que estos cursos son adicionales. Latinoamericana de Farmacia. Estos cursos son adicionales a los cursos que hay de la formación técnica, en las cuales muchos de ustedes están. De farmacia, el WhatsApp es aquí lo coloco, 350-4979. Próximamente lanzaremos cátedra de farmacia, que son tips corticos. Esperamos que se unan al canal también para que ustedes lo puedan ver. En un momento les va a llegar la invitación al canal y pues para que puedan ver este video los que no lo pudieron ver bien. No sé si tengan algún comentario. ¿Cómo van ustedes con ese cuento de las visitas a la droguería, de recurso humano y esas cosas?